Yo nunca creí que un simple chorro de agua caliente pudiera destapar el infierno que llevaba años conteniendo en mis venas. Aquella tarde en Barcelona. Con el sol de julio filtrándose por las persianas como cuchillos de luz. Mi hijastro trajo a casa a su amigo. Y todo se desmoronó en el baño. No fue el vapor lo que me ahogó, sino la mirada de ese chico, cruda y sin filtros, que me obligó a enfrentar el monstruo que yo mismo había encadenado, mi deseo por los hombres. Enterrado bajo capas de mentiras piadosas y una viuda que me había convertido en padre de segunda mano. Pensé que mi vida era un equilibrio precario. Como caminar por las ramblas en hora punta, esquivando miradas. Fingiendo sonrisas. Sosteniendo el peso de un matrimonio muerto y un hijo que no era mío pero que amaba como si lo fuera. Miguel Ángel. Mi hijastro de 19 años. Era el pegamento que me mantenía atado a esa fachada. Huérfano de padre desde los 10. Me había adoptado a mí como el pilar silencioso. El hombre que pagaba las facturas y preparaba paella los domingos sin quejarse. Pero debajo de esa rutina. Yo era un fraude, José Luis. El ingeniero de 38 años que había enterrado su juventud en armarios cerrados. Casado con Elena hasta que el cáncer se la llevó hace 3 años. Dejándome solo con Miguel y un apartamento en el Eixample que olía a jazmín marchito y a secretos rancios. Barcelona era mi cárcel dorada. La ciudad bullía de vida, los bares de gracia con sus terrazas atestadas de risas. El mar que lamía la Barceloneta como un amante impaciente. Pero yo la recorría como un fantasma. Trabajaba en una oficina de diseño estructural en el barrio de Sarriá. Calculando vigas y soportes para edificios que se erguían orgullosos mientras yo me hundía en la invisibilidad. Mis noches eran un ritual de soledad, una cerveza en el balcón. Mirando las luces de la Sagrada Familia parpadear como promesas rotas. Y luego la cama vacía donde Elena ya no estaba. Pero donde su sombra me recordaba el pacto que había hecho. Por Miguel. Me repetía. Como un mantra. Por él. Había sofocado esa parte de mí que despertaba en sueños con cuerpos masculinos. Duros y sin concesiones. Con el roce de barbas contra mi piel. Había sido fiel. No por amor. Sino por supervivencia. Hasta que apareció Adrián. Adrián era el amigo de Miguel. El que siempre rondaba por casa como una sombra juguetona. 21 años. Estudiante de Bellas Artes en la UB. Con el pelo revuelto como si acabara de salir de una tormenta y ojos verdes que cortaban el aire como vidrios rotos. Lo había visto por primera vez en una barbacoa familiar el verano pasado, riendo con esa boca ancha. Gesticulando con manos manchadas de pintura. Y yo. Desde la parrilla. Sintiendo un tirón en el estómago que atribuía al calor. Es un buen chico. Me dijo Miguel entonces. Palmeándome la espalda. Me ha ayudado con el portafolio. Y yo asentí. Tragando saliva. Porque ya entonces notaba cómo su presencia alteraba el aire. Como mi mirada se demoraba en la curva de su cuello cuando se inclinaba a por una cerveza. Pero no era solo atracción, era un recordatorio cruel de lo que había reprimido. Desde mi adolescencia en un pueblo de Castilla. Donde los curas nos hablaban de pecados como si fueran plagas. Había aprendido a esconderlo todo. En la universidad en Madrid. Un beso robado en un baño de discoteca me había costado una semana de insomnio y un moretón en el alma. Con Elena. Fue fácil, ella era luz. Yo era sombra. Y juntos fingimos ser completos. Su muerte me liberó en teoría. Pero Miguel me encadenó de nuevo. Eres lo único que tengo. José. Me dijo en el funeral. Con los ojos hinchados y la voz quebrada. Y yo.
Con el corazón hecho trizas. Juré no fallarle. Nunca imaginé que fallaría conmigo mismo. Aquella tarde. El calor de Barcelona era asfixiante. Un manto pegajoso que se colaba por las ventanas abiertas. Miguel había insistido en invitar a Adrián para estudiar, un eufemismo para fumar porros en el salón y escuchar reggaetón a todo volumen. Yo llegué del trabajo sudado. Con la camisa pegada a la espalda. Y lo único que quería era una ducha que me lavara el polvo de los planos y la fatiga de fingir normalidad. Estaremos en mi habitación. Gritó Miguel desde el pasillo. Y yo murmuré un vale mientras me quitaba los zapatos en la entrada. El baño era mi santuario, azulejos blancos heredados de la reforma que hicimos con Elena. Una mampara de cristal esmerilado que difuminaba el mundo exterior. Y ese chorro de agua caliente que me permitía cerrar los ojos y, por un instante, ser solo yo. Me desnudé sin prisa, dejando caer la ropa en un montón informe sobre el suelo de mármol. El espejo se empañó al instante con el vapor, borrando mi reflejo como si borrara mis culpas. Abrí el grifo. Y el agua cayó como una cascada furiosa, golpeando mi piel con una intensidad que me erizaba los vellos. Cerré los ojos, dejando que el calor me envolviera. Y por un segundo, mi mente divagó, imaginé manos fuertes en lugar del agua. Un cuerpo presionado contra el mío. El olor a sal y sudor de un hombre que no era Elena. Sacudí la cabeza. Pero el pensamiento persistió. Un gusano que se retorcía en mi vientre. No oí la puerta abrirse. No oí los pasos. «José, ¿estás bien?» Miguel dijo que. La voz de Adrián se cortó como un cable pelado. Abrí los ojos de golpe. Y allí estaba él. Enmarcado en la puerta entreabierta. Con una toalla en la mano que había venido a buscar. Supongo. El vapor no era suficiente, su mirada me atravesó. Fija en mi silueta desnuda tras el cristal. No era lástima lo que vi en sus ojos. Ni sorpresa inocente. Era algo más crudo. Más animal, curiosidad teñida de hambre. Como si hubiera encontrado un territorio prohibido y no supiera si invadirlo o huir. Me quedé paralizado. El agua rugiendo en mis oídos. El corazón martilleando contra las costillas. «¿Qué coño haces aquí?» Logré balbucear, cubriéndome instintivamente con las manos. Aunque el cristal difuminaba todo. Él no se movió. Solo sonrió. Una curva lenta en los labios que me heló la sangre. ¿Perdón? ¿Solo? Necesitaba esto. Dejó caer la toalla al suelo y dio un paso atrás. Pero sus ojos no se apartaron. No pasa nada. Todos tenemos nuestros momentos. Cerró la puerta con un clic suave. Pero el daño estaba hecho. Salí de la ducha temblando. No por el frío repentino, sino por la electricidad que me corría por la espina dorsal. Me envolví en una bata, mirando mi reflejo empañado como si fuera el de un extraño. ¿Qué había visto él? ¿Qué había visto yo en él? Miguel gritaba algo desde el salón. Ajeno a todo. Y yo me vestí con manos torpes, sintiendo el peso de esa mirada como una marca a fuego. Esa noche, mientras cenábamos Pahama Tomahawk improvisado, Adrián se sentó frente a mí. Charlando de trivialidades, el calor. La exposición de Gaudí en el MNAC. Pero cada roce de sus ojos con los míos era una puñalada. Miguel reía. Ajeno. Y yo masticaba en silencio,
saboreando la bilis de mi propio secreto. Los días siguientes fueron un lento envenenamiento. Adrián empezó a aparecer más, para ayudar con el proyecto de Miguel. Decía, pero se demoraba en la cocina, ofreciéndose a lavar platos o preguntándome por mi trabajo con una curiosidad que rozaba la intimidad. ¿Siempre has vivido en Barcelona, José? Me preguntó una mañana, mientras yo preparaba café en la encimera. Su hombro rozó el mío al pasar. Un contacto fugaz que me dejó la piel ardiendo. No. Vengo de un pueblo perdido. Respondí, midiendo las palabras. Él asintió, sorbiendo su taza con esa boca que ahora notaba demasiado carnosa. Suena a jaula. Aquí todo es más libre. ¿No? Su tono era ligero, pero sus ojos decían otra cosa. Yo desvié la mirada hacia la ventana, donde el tráfico de la diagonal rugía indiferente. Libre. La palabra me quemaba como ácido. Miguel no notaba nada. O eso creía. Mi hijastro era un torbellino de juventud, fiestas en el Raval hasta el amanecer. Sueños de ser ilustrador en una galería de San Pere. Y una confianza ciega en mí que me asfixiaba. Eres el mejor, José, me dijo una noche, borracho de sangría después de una verbena en el Borne. Mamá estaría orgullosa. Le abracé, sintiendo su cuerpo delgado contra el mío. Y por un instante odié a Adrián por haber irrumpido en ese lazo frágil. Pero la noche me traicionaba, en la cama. Revivía esa escena en la ducha. No con horror, sino con un pulso acelerado que me avergonzaba. Me tocaba en la oscuridad, susurrando maldiciones, culpándome por desear lo que no podía tener. Era un hombre maduro. Un padre sustituto. No un chaval impulsivo. Pero el deseo no razonaba, era un animal herido que arañaba las paredes de mi cráneo. La presión crecía como una tormenta de verano en el Tibidabo. Empecé a evitar a Adrián, salidas tempranas del trabajo. Excusas para no cenar en casa. Pero Barcelona es pequeña para los secretos, lo encontré una tarde en el mercado de la Boqueria, comprando gambas frescas con esa gracia despreocupada. José. ¡Qué coincidencia!, exclamó. Y antes de que pudiera huir, me arrastró a una barra para un vermut rápido. El sol entraba a raudales por los techos de hierro, iluminando las caras arrugadas de los vendedores y el brillo aceitoso de las olivas. Hablamos de todo y nada, del atasco en la ronda, de la última peli de Villaverde en los cines Verdi. Pero bajo la charla, latía algo tenso, como un cable a punto de romperse. ¿Estás bien? Pareces distante, dijo de pronto, clavándome esos ojos verdes. Tragué el vermut como si fuera veneno. Solo el trabajo. Ya sabes. Él se inclinó, su rodilla rozando la mía bajo la barra. Si necesitas hablar, estoy aquí. Miguel es como un hermano para mí. Pero tú eres diferente. La palabra diferente colgó en el aire, cargada de promesas y amenazas. Me levanté abruptamente, dejando unas monedas en la barra, y huí hacia el bullicio de las calles, con el corazón desbocado y el sabor amargo de lo no dicho en la lengua. En casa, la rutina se volvió un campo minado. Miguel empezó a notar mi irritabilidad. ¿Qué te pasa, José? Estás como un lobo enjaulado.
Le mentí con sonrisas forzadas, culpando al estrés de un proyecto en el puerto. Pero por las noches, cuando el silencio del apartamento se volvía opresivo, yo paseaba por el balcón, fumando un cigarro tras otro, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como ojos acusadores. Recordaba a Elena, su risa franca en las ferias de Gracia, como me había elegido a mí. El hombre seguro, ignorante de las grietas en mi armazón. ¿La habría amado de verdad? ¿O solo había sido un refugio? El cáncer se la llevó en 6 meses. Un torbellino de quimio y promesas vanas en el Hospital Clinic. Y yo quedé hecho polvo, sosteniendo a Miguel mientras el mundo se desdibujaba. Por él. Había enterrado todo, las visitas furtivas a saunas en el Gothic en mis solteros años 20. El cross no confesado por un compañero de facultad. Pero ahora, con Adrián merodeando, esas tumbas se abrían. Y los fantasmas salían a reclamar su espacio. Una semana después de la ducha, el dique se agrietó. Era viernes. Fin de mes. Y Miguel organizó una noche de chicos en casa, pizzas de la Telepizza, cervezas de Estrella y un partido del Barça en la tele. Adrián llegó con una botella de cava y una sonrisa que iluminaba la sala como el foco de un escenario. Me saludó con un abrazo breve. Su cuerpo firme contra el mío por un segundo de más. Y yo me aparté como si me quemara. Durante el partido, se sentó a mi lado en el sofá, comentando jugadas con esa pasión catalana que hace que el fútbol sea religión. Su muslo rozaba el mío accidentalmente, ¿o no? Y cada contacto era una descarga. Intenté concentrarme en el balón, en los gritos de la multitud en el Camp Nou retransmitido. Pero mi mente traidora divagaba, imaginaba sus manos en mi cintura bajo el agua, su aliento caliente en mi cuello. Sudaba. No por el calor, sino por la batalla interna. El partido terminó en prórroga. El Barça ganando por la mínima. Y Miguel se levantó eufórico para brindar. «¡Por la familia!», exclamó, alzando su vaso. Y nosotros chocamos cristales en un ritual que ahora me parecía obsceno. Adrián me miró por encima del borde, sus ojos diciendo familia. Pero no del todo. Cuando Miguel fue al baño, el silencio cayó como una losa. «José», murmuró Adrián, su voz baja y ronca. Aquella vez en la ducha. No quise invadir. Pero vi algo en ti. Algo real. Mi pulso se aceleró. El cava subiendo ácido por mi garganta. «¿Qué viste?», pregunté. Mi voz un hilo. Él se acercó, su aliento oliendo a limón y humo. A alguien que se ahoga en sí mismo. Y yo. Yo quiero ayudarte a respirar. Sus dedos rozaron mi rodilla. Un toque eléctrico que me paralizó. Por un instante. Me incliné hacia él, atraído por el abismo. Pero entonces oí el agua del baño. Y el pánico me invadió como una ola. Me levanté de un salto, derramando cava en la alfombra. «No. Esto no». Huí a la cocina, apoyándome en la encimera, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Adrián no me siguió, pero su presencia era un eco en cada sombra. Aquella noche, solo en mi habitación, el insomnio me devoró. Me senté en el borde de la cama,
Mirando la foto de Elena en la mesita, su sonrisa radiante en la playa de la Costa Brava. El viento revolviéndole el pelo. ¿Qué diría ella? ¿Me perdonaría esta fractura? Lloré en silencio. Lágrimas calientes que no limpiaban nada. Solo ennegrecían el abismo. Al día siguiente. Decidí poner distancia, le pedí a Miguel que Adrián no viniera tanto. Alegando necesito paz para trabajar. Mi hijastro frunció el ceño. Pero accedió. Atribuyéndolo a mí, fase gruñona. Por unos días. La casa volvió a ser un mausoleo tolerable. Pero el vacío que dejó Adrián era peor que su presencia. Soñaba con él, sueños vívidos donde su cuerpo se fundía con el mío bajo la ducha. Donde susurraba mi nombre como una oración profana. Despertaba empapado en sudor. Con una erección que me avergonzaba. Y me masturbaba furiosamente. Odiándome después. Pero los secretos en Barcelona tienen alas cortas. Una tarde de lluvia torrencial. Cuando el cielo se abrió como una herida. Miguel volvió empapado de la uni y me soltó la bomba en la cocina. Mientras pelaba patatas para la cena. Adrián me contó algo raro. José. Dice que tú. ¿Qué le has estado evitando? ¿Qué pasa entre vosotros? Su tono era mezcla de confusión y protección. Como un cachorro defendiendo su territorio. Me quedé helado. El cuchillo resbalando en mi mano. ¿Qué te ha dicho exactamente? Miguel se encogió de hombros. Secándose el pelo con una toalla. Que se preocupa por ti. Que pareces triste. Como si cargaras un peso enorme. Y algo sobre una ducha. No sé. Bromeaba. Pero sonaba serio. El mundo se inclinó, el vapor de la olla de agua hirviendo me nubló la vista. Adrián había hablado. No todo. Pero suficiente para envenenar el pozo. Intenté reírlo. Decir que eran tonterías de chavales. Pero Miguel no mordió el anzuelo. Eres mi padre. José. Aunque no de sangre. Lo eres. Si hay algo. Dímelo. No quiero perderte como perdí a mamá. Sus palabras me atravesaron como astillas. Recordándome el juramento en el hospital. Las noches velando a Elena mientras él dormía en el sofá. Me senté a la mesa. Derrotado. Y por primera vez consideré contárselo todo, la máscara. El deseo. El roce prohibido que amenazaba con rompernos. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Gordas y traidoras. Solo estoy cansado. Hijo. Prométeme que no le darás vueltas. Él asintió. Pero vi la duda en sus ojos. Y supe que el reloj había empezado a correr. La grieta se ensanchó esa misma semana. Adrián reapareció sin aviso. Un sábado por la mañana, cuando Miguel había salido a correr por el parque de la Ciutadella. Yo estaba en el salón. Corrigiendo planos en la laptop. Con el sol filtrándose por las cortinas como un intruso. La puerta se abrió con llave, Miguel le había dado una copia. El muy ingenuo. Y allí estaba él. Con una bolsa de churros de la panadería de la esquina y una sonrisa culpable. Traje desayuno. Para disculparme. Su voz era suave. Pero cargada de intención. Me levanté. El corazón en la garganta. No deberías estar aquí. Miguel no está. Él dejó la bolsa en la mesa. Avanzando un paso.
Lo sé. Vine por ti. El aire se espesó. El olor a azúcar frito mezclándose con su colonia. Algo amaderado y masculino que me mareaba. ¿Por qué haces esto? Exigí. Mi voz quebrándose. Él se detuvo a 1 metro. Sus ojos escrutándome como si leyera un mapa prohibido. ¿Por qué te vi? José. En esa ducha. No solo tu cuerpo. Vi el hambre en tus ojos. La misma que llevo años escondiendo yo. Su confesión cayó como un trueno silencioso. ¿Él también? El pensamiento me desarmó. Adrián. El chico despreocupado. El amigo leal de mi hijo. Era como yo, un lobo en piel de cordero. Soy gay. Dijo plano. Sin drama. Desde los 15. Luchando contra curas y tíos machistas en mi barrio de Horta. ¿Y tú? Tú lo sabes. ¿Verdad? Lo llevas escrito en cada gesto reprimido. Me apoyé en la pared. El mundo girando. Quería negarlo. Gritarle que se equivocaba. Pero mi cuerpo lo traicionaba, el pulso acelerado. La forma en que mi mirada bajaba a su boca. Se acercó más. Su mano rozando mi brazo. Déjame ayudarte. Solo un beso. Para ver si es tan malo como crees. El roce fue eléctrico. Un incendio que se extendió por mis venas. Me incliné. Mis labios encontrando los suyos en un beso torpe. Desesperado, sabor a churros y a sal de lágrimas contenidas. Sus manos en mi nuca. Firmes pero tiernas. Y por un segundo. Fui libre. El mundo se redujo a ese calor. A la barba incipiente raspando mi piel. Al gemido que escapó de mi garganta. Pero entonces oí la puerta principal, Miguel. De vuelta antes de tiempo. Jadeando por la carrera. Nos separamos como culpables. Adrián limpiándose la boca con el dorso de la mano. Yo alisándome la camisa con dedos temblorosos. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Exclamó Miguel. Entrando con las mejillas sonrosadas y una botella de agua en la mano. Su mirada saltó de uno a otro. Captando el aire cargado. El rubor en nuestras caras. Adrián balbuceó algo sobre el desayuno. Pero Miguel no era tonto. Joder. ¿Qué coño está pasando? La pregunta colgó. Y yo supe que el dique había reventado. ¿El secreto? Ese monstruo que había alimentado en silencio. Salía a la luz. Rugiendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido distante de un scooter en la calle. Miguel dejó caer la botella al suelo. El agua salpicando como lágrimas no derramadas. Sus ojos, idénticos a los de Elena, castaños y profundos, se clavaron en mí primero. Luego en Adrián. Y de vuelta. ¿Me estáis jodiendo? Mi mejor amigo y... tú. La traición en su voz era un cuchillo oxidado. Retorciéndose en mis entrañas. Adrián intentó hablar. Levantando las manos en un gesto conciliador, Miguel. Espera. No es lo que... Pero mi hijastro lo cortó con un gesto furioso. Cállate. Tú. El que siempre me has cubierto las espaldas. Besuqueándote con mi padre. En mi casa. Me adelanté. El corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra.
Miguel. Por Dios. Escúchame. Pero él retrocedió. Como si mi voz fuera veneno. ¿Escucharte? ¿Qué? ¿Que me cuentes cómo has estado fingiendo toda mi vida? Mamá muere. Me quedo contigo porque eres familia. Y ahora esto. ¿Eras gay todo el tiempo? ¿Me has mentido por lástima? Cada palabra era un latigazo. Desollándome vivo. Recordé las noches en que lo consolaba después de pesadillas. Las mañanas de escuela cuando le ataba los cordones. Los domingos de fútbol en el bar del barrio. Todo. Empañado por esta revelación. Adrián. Pálido como un fantasma. Murmuró, no fue planeado. Tío. Solo. Pasó. Pero Miguel lo miró con desprecio. Fuera de aquí. Los dos. No. Solo tú. Vete. Joder. Adrián obedeció. Recogiendo su chaqueta con manos temblorosas y saliendo sin mirar atrás. La puerta se cerró con un portazo que resonó como un veredicto final. Quedamos solos. Miguel y yo. En el salón que de pronto parecía un ring de boxeo. Se dejó caer en el sofá. La cabeza entre las manos. Y sollozó, un llanto crudo. De niño herido que se filtraba en mis huesos. Me acerqué. Arrodillándome frente a él. Pero me apartó con un empujón. No me toques. ¿Cuánto tiempo? ¿José? Desde siempre. Tragué saliva. El nudo en la garganta ahogándome. Sí. Desde siempre. Pero amaba a tu madre. ¿De verdad? ¿Esto? Esto es algo que enterré por ti. Por nosotros. Él levantó la vista. Los ojos rojos e hinchados. Por mí. Claro. El mártir. ¿Y ahora qué? ¿Vas a largarte con él? A follarte a mi amigo mientras yo recojo los pedazos. Sus palabras me apuñalaron. Crudas y lógicas en su dolor. Me senté a su lado. Manteniendo distancia. Y por primera vez dejé que las palabras salieran. Un torrente que había retenido durante décadas. Le conté todo, el pueblo opresivo donde crecí. Los primeros besos robados que me llenaron de vergüenza. El matrimonio con Elena como un salvavidas en un mar de dudas. No te mentí por lástima. Miguel. Te mentí porque te quería proteger. De un mundo que no perdona. De un padre que no sabe serlo. Él escuchaba en silencio. El pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Al final. Cuando callé. Ronca la voz por el esfuerzo. Él se limpió la cara con la manga. Eres un idiota. José. Un idiota valiente. Pero idiota. ¿Sabes lo que duele? No que seas gay. Que no confiaras en mí. Nos quedamos allí. Horas quizás. Mientras la lluvia azotaba las ventanas y Barcelona se ahogaba en gris. No hubo abrazos. No hubo perdón inmediato. Solo un silencio compartido. Pesado pero honesto. Donde por fin respirábamos el mismo aire. Cuando Miguel se levantó para irse a su habitación. Murmuró, no lo eches todo a perder. Por una vez. Sé egoísta. Cerró la puerta suavemente. Y yo me quedé solo. ¿Exhausto?
con el sabor de labios ajenos a un fantasma en los míos y el peso de la verdad liberándome. Centímetro a centímetro. Los días que siguieron fueron un purgatorio lento. Como caminar por el laberinto de las calles del barrio gótico bajo un sol que quema sin piedad. Miguel y yo nos movíamos por la casa como espectros, desayunos mudos con el tintineo de cucharas contra tazas de café solo. Cenas donde el tenedor raspaba el plato como uñas en una pizarra. No hablábamos del beso. Ni de Adrián. Pero el elefante en la habitación era palpable. Un bulto que deformaba cada conversación trivial. ¿Quieres que compre pan en la panadería de la esquina?, preguntaba yo. Y él respondía con un monosílabo. Los ojos fijos en su móvil. Scrollando feeds de Instagram que fingía interesarle. Sabía que estaba herido. No solo por la traición, sino por la fractura en nuestra familia postiza. Elena nos había unido en vida, en muerte. Yo era el hilo que nos mantenía. Y ahora ese hilo sangraba. Adrián desapareció del mapa. Ningún mensaje. Ninguna llamada, había bloqueado mi número. Supongo. Para no complicar más el lío. Miguel no lo mencionaba. Pero una noche lo oí en su habitación. Hablando por teléfono con voz ahogada, sí. Lo sé. Pero duele. Joder. Es como si me hubieran robado algo. Colgó con un suspiro. Y yo. Desde el pasillo. Sentí la culpa como un yugo. Salí más. Buscando refugio en la ciudad que me había traicionado. Paseos por el Parkwell al atardecer. Donde las mosaicas de Gaudí brillaban como sueños rotos, vermuts solitarios en el bar del Mercat de Sant Antoni. Escuchando a viejos catalanes discutir política con acentos roncos. Barcelona. Con su caos vibrante, músicos tocando flamenco en las plazas. Olor a fideo fritiendo en las cocinas. Me recordaba que la vida seguía. Implacable. Pero yo me sentía desollado. Expuesto al viento. Una mañana. Mientras revisaba correos en la oficina. Llegó el primer golpe de realidad, un email de recursos humanos. Citándome para una reunión informal. El proyecto del puerto se había atascado, errores en mis cálculos. Decían. Y el jefe. Un tipo de Girona con bigote de mosquetero. Me miró con esa piedad catalana que es peor que el desprecio. José. Estás distraído. Si es personal. Tómalo con calma. Pero los números no mienten. Salí de allí con las piernas de plomo. Conduciendo de vuelta al Eixample con la radio sintonizada en RAC 1. Donde hablaban de un escándalo en el ayuntamiento que palidecía ante el mío. En casa. Encontré a Miguel esperándome en la cocina. Con 2 cañas frías en la mesa. Siéntate. Hablemos de una puta vez. Fue como abrir una válvula, él descargó primero. Su rabia fluyendo como el Ebro en crecida. Pensé que eras mi roca. José. Indestructible. Y ahora veo que eras de cristal. Lleno de grietas que no me dejaste ver. Yo asentí. Bebiendo mi cerveza a sorbos lentos. Dejando que sus palabras me azotaran. Luego fue mi turno, le hablé de la soledad que me roía desde la muerte de Elena. De cómo el deseo por Adrián había sido un catalizador. No el incendio entero. No lo planeé. Simplemente. Surgió. Y te fallé al no decírtelo antes. Miguel escuchó. Tamborileando los dedos en la mesa. Y al final suspiró. ¿No te fallé yo a ti? Ignorando las señales.
Siempre tan callado. Todo está bien. Somos un par de cabezotas. Reímos. Una risa quebrada que rompió el hielo. Y por primera vez en semanas. El aire se aligeró. Pero la curación no era lineal. Adrián reapareció una tarde. No en casa, sino en mi ruta habitual, el gym del barrio. Un antro cutre en el Poble Sec con máquinas oxidadas y olor a sudor rancio. Lo vi en la cinta. Corriendo con auriculares. El cuerpo empapado en esfuerzo. Dudé. Pero el destino, o la estupidez, me empujó hacia él. Tenemos que hablar. Dije después de mi serie de press banca. En el vestuario vacío. Él se secó el pelo con una toalla. Evitando mi mirada. No hay nada que decir. José. Fue un error. Miguel es mi amigo. Su voz era acero. Pero sus ojos traicionaban el temblor. No fue un error. Fue real. Pero no puedo destruirlo todo por esto. Él se acercó. El vapor de las duchas colectivas envolviéndonos como un velo. Entonces, ¿qué? ¿Volvemos a fingir? Tú en tu armario. Yo en el mío. Lo besé de nuevo. Allí. Contra los azulejos fríos, un beso feroz. De despedida. Que sabía a sal y a arrepentimiento. No finjas más. Murmuré contra su boca. Vive. Se apartó. Asintiendo. Y salió sin volver la vista. Miguel pagó su precio también. Perdió a Adrián como amigo, una amistad de años. Forjada en noches de resaca y sueños compartidos. Y lo vi romperse en silencio. Fumando en el balcón con esa expresión perdida que Elena tenía en sus peores días. Pero de las cenizas salió algo nuevo, empezó a salir más. No a fiestas salvajes, sino a grupos de apoyo en el Casal Lambda. El centro LGBT de l'Eixample. Para entenderte mejor. Me dijo una noche. Con una sonrisa tímida. Y a mí mismo. Yo lo abracé entonces. Sin reservas. Y sentí que el lazo se rehacía. Más fuerte. Tejido con hilos de verdad. La ciudad me devolvió el favor poco a poco. Renuncié al proyecto del puerto, no por drama, sino por sensatez, y empecé a freelancear. Diseñando estructuras para galerías emergentes en el Raval. Conocí a gente, un arquitecto de Valencia en un café de la calle Enric Granados. Con quien charlé horas sobre Le Corbusier y deseos no dichos. No fue amor. Solo un puente hacia lo posible. Y Adrián. Lo vi una vez más. En una expo de la FAD. Riendo con un tipo de pelo rubio y acento andaluz. Nuestras miradas se cruzaron. Un guiño de reconocimiento. Y supe que había elegido bien, límites marcados. No por miedo, sino por respeto. Ahora, meses después, el apartamento huele a jazmín fresco que Miguel planta en macetas del balcón. Y las noches son para vermuts compartidos. Hablando de todo, de Elena. De amores pasados. De futuros sin máscaras. A veces. Miro el espejo del baño, ese mismo que empañó el día que todo cambió, y veo no un hombre roto, sino uno remendado. Con cicatrices que cuentan historias. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque al final, la libertad no es un regalo, es una conquista.
sangrienta y dulce como el primer sorbo de cava en una terraza de la Barceloneta al amanecer. ¿Y si me preguntas si volvería a esa ducha? A ese roce prohibido. Te diría, sin dudar. Porque en el fondo, todos tenemos un monstruo que espera ser nombrado. Y solo al hacerlo, dejamos de ser presas. El eco de esa pregunta de Miguel aún resuena en mis oídos algunas noches. Cuando el insomnio me pilla desprevenido y Barcelona duerme bajo un manto de estrellas indiferentes. ¿Valió la pena? No es una duda mía, es la suya. La que dejó caer casualmente una tarde en el parque de la España industrial. Mientras tirábamos migas a los patos y fingíamos normalidad. Habíamos salido a despejarnos. Como él dijo. Pero ambos sabíamos que era terapia al aire libre, el tipo de sanación que solo una ciudad como esta puede ofrecer. Con sus bancos desgastados por amantes olvidados y el rumor del agua que lava pecados sin preguntar. Le miré. Con el sol de octubre tiñendo las hojas de oro falso. Y respondí con honestidad cruda, cada gota de dolor. Hijo. Porque al final, lo que queda no es la herida, sino la piel nueva que crece encima. Pero no miento si digo que el camino hasta aquí fue un calvario de espinas. Después de la confrontación en el vestuario con Adrián, volví a casa con el cuerpo magullado no por pesas, sino por el peso de decisiones a medio cocer. Miguel me esperaba con cena preparada, una fideuá humeante que olía a azafrán y a esfuerzo forzado. Y comimos en silencio. El tenedor pinchando fideos como si fueran recuerdos. Le vi hoy. Soltó de pronto. Sin preámbulos. ¿A quién? A Adrián. En la uni. Pasó de largo. Como si no existiera. Su voz era neutra. Pero el puño apretado alrededor del vaso de vino lo delataba. Tragué saliva. Midiendo el terreno minado. Dale tiempo. O no se lo des. A veces. Cortar es la única forma de curar. Él levantó la vista. Esos ojos que tanto se parecían a los de Elena. Llenos de una sabiduría prematura. Tú lo cortaste. ¿Verdad? Con él. Asentí. Lento. Sintiendo el pinchazo de la pérdida como una resaca tardía. Sí. No por ti solo. Aunque seas la razón principal. Por mí. No estoy listo para quemar todo por un fuego que podría apagarse. Miguel bufó. Una risa amarga que no llegó a sus ojos. Suena a excusa de adulto. Pero oye. Al menos eres honesto ahora. Eso vale algo. Terminamos la cena hablando de tonterías, el nuevo disco de Rosalía. El lío urbanístico en el Fórum. Pero bajo la superficie. El río seguía corriendo. Erosionando las orillas de nuestra relación. La oficina se convirtió en mi refugio precario. Después de la reunión con el jefe, pedí una semana de vacaciones, para recargar baterías. Mentí. Y la pasé vagando por la ciudad como un flaneur perdido. Subí al funicular del Tibidabo. Me perdí en el amusement park abandonado que ahora es un esqueleto de hierro oxidado. Y desde la cima miré Barcelona extendida como un tapiz rasgado, el mar lamiendo el horizonte. Los edificios modernistas erguidos en desafío. Allí. Con el viento azotándome la cara. Lloré por primera vez sin vergüenza, por Elena. Por el José que había matado. Por el que luchaba por nacer. Un turista me miró raro. Pero ¿qué importaba? En esta ciudad de exiliados y soñadores. El llanto es solo otra forma de lluvia.
De vuelta al trabajo. El freelance me salvó. Un contacto de la facultad me pasó un encargo, rediseñar la estructura de una galería pop-up en el Poblenou. Un barrio de naves industriales reconvertidas en hubs creativos donde el arte respira concreto y graffiti. Me sumergí en planos y renders. Noches en vela con el Mac iluminando mi rostro como un faro en la tormenta. Miguel notaba el cambio. Pareces vivo. José. No como un zombi de oficina. Le sonreí. Genuino por primera vez en meses. Es que ahora diseño para algo que importa. No solo vigas, espacios donde la gente se encuentra. Él asintió. Y una noche me sorprendió trayendo a un amigo de la uni, un chico tímido llamado Pau. Con gafas de pasta y pasión por el street art. Cenamos los tres. Charlando de murales en el Raval y de cómo la ciudad evoluciona. Y vi en los ojos de Miguel un brillo de orgullo paternal invertido. Pero las sombras no se disipan tan fácil. Una carta llegó una mañana. Metida en el buzón como un intruso, de Adrián. No un email frío. Sino papel arrugado. Escrito a mano con tinta azul que sangraba en las curvas. José. No busco respuestas. Solo decirte que aquel beso en el gym fue el cierre que necesitaba. Te deseo libertad. De la que no duele. Cuida de Miguel, él te necesita más de lo que admite. Adri. La leí en el balcón. Con el tráfico de la Gran Vía rugiendo abajo. Y sentí un nudo en el pecho, alivio mezclado con melancolía. Como terminar un libro que te ha marcado pero que sabes que no releerás. La quemé en el fregadero esa noche. Viendo las llamas devorar las palabras. Y juré no mirar atrás. Miguel. Por su parte. Pagaba el precio en cuotas. Vi cómo su amistad con Adrián se deshilachaba, stories borrados en Instagram. Silencios en group chats que antes bullían de memes. Una noche. Después de una fiesta en el Apolo donde bebió demasiado absenta. Volvió tambaleante y se derrumbó en el sofá. Le echo de menos. Joder. Pero no puedo perdonarle. No aún. Le preparé un vaso de agua con limón. Como hacía Elena en sus resacas. Y me senté a su lado. El perdón no es para él. Hijo. Es para ti. Déjalo ir. O te pudrirá por dentro. Él lloró entonces. Un llanto catártico que mojaba los cojines. Y yo lo abracé. Sintiendo su cuerpo convulsionar contra el mío. Gracias por no rendirte conmigo. Murmuró al final. Nunca. Respondí. Y supe que habíamos cruzado un umbral. La curación llegó en brotes inesperados. Empecé a ir al Casal Lambda. No por citas. Sino por los grupos de charla, hombres como yo. De todas edades. Compartiendo war stories bajo pósters de activistas catalanes. Allí conocí a Ramón. Un profesor de literatura de 50. Con barba blanca y ojos que veían a través de las armaduras. No fue romance, fue mentoría. La identidad no es un interruptor. José. Me dijo una noche sobre cafés en la Plaza Real. Es un mosaico. Ensámblalo sin prisa. Sus palabras se clavaron. Y por primera vez. Escribí un diario digital en mi iPad. Páginas de confesiones que borraba y reescribía. Hasta que un día las guardé como reliquias. Miguel floreció también. Su portafolio ganó un concurso en la Escola Massana. Y lo celebramos en un restaurante de la Barceloneta.
con vistas al mar que brillaba como diamantes rotos. A tu salud, papá. Brindó, usando la palabra por primera vez sin ironía. Me atraganté con el cava, lágrimas picando en los ojos. ¿Y a la tuya, hijo? Por ser más fuerte que yo. Rimos. Y en ese momento, el pasado se diluyó en el salitre del viento. Hoy, el baño ya no es un campo de batalla. Entro, abro el grifo, y el agua cae limpia, sin fantasmas. A veces, Miguel entra charlando, robando mi peine. Y yo le digo que se dé prisa. Riendo. Adrián es un recuerdo difuminado. Una lección grabada en la piel. Y yo, José Luis, camino por las Ramblas con la cabeza alta, sabiendo que los límites no se marcan para encerrar, sino para expandir. ¿Y el monstruo? Duerme. Manso. Esperando solo ser invitado a la mesa. El verdadero punto de quiebre no fue el beso en el gym. Ni la carta de Adrián, fue una llamada a las 3 de la mañana. 3 semanas después. Cuando el teléfono vibró como un insecto furioso en la mesita de noche. Me desperté desorientado. El corazón acelerado por un sueño a medio camino entre el deseo y la culpa, Adrián y Miguel fundidos en una figura acusadora. La pantalla mostraba un número desconocido. Prefijo de Barcelona. Y contesté con voz ronca, ¿sí? Un sollozo al otro lado. Ahogado en estática. José. Soy yo. Adrián. No sé a quién más llamar. Su voz era un hilo desgarrado, entrecortada por hipos que me helaron la sangre. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Me senté en la cama, encendiendo la lámpara que bañó la habitación en luz amarillenta. Crue. En el hospital. El Clinic. Me han traído. Intenté. Joder. No puedo. El pánico me invadió como una marea negra. ¿Qué intentaste? Adrián. Habla claro. Un silencio. Roto por un suspiro tembloroso. Pastillas. No muchas. Pero suficientes para asustarme. Miguel. No sé. Pensé en él. En ti. En todo este lío. Lo siento. Colgó. O se cortó. Y yo me vestí a ciegas. Las manos torpes como si fueran de otro. Saliendo al pasillo donde Miguel dormía ajeno. Su puerta cerrada como una barrera. Conduje como un poseso por las calles desiertas del Eixample. El Eixample de madrugada es un laberinto de sombras y neón parpadeante. Semáforos que me daban paso a un mundo dormido. El Hospital Clinic se erguía como un coloso de cristal y acero. Luces frías en las ventanas prometiendo salvación o condena. Estacioné mal. Corrí a urgencias. El olor a desinfectante golpeándome como un puñetazo. Adrián López. Balbuceé a la recepcionista. Una mujer de turno nocturno con ojos cansados. Sala 7. Pero solo familia. Insistí. La voz quebrándose, soy. ¿Su tío? Mentira piadosa. Pero funcionó. Lo encontré en una cama estrecha. Pálido bajo las luces fluorescentes. Una vía en el brazo goteando suero como lágrimas artificiales.
Sus ojos, esos verdes que me habían desarmado, estaban hundidos, rodeados de ojeras como moretones. José, murmuró al verme, intentando sentarse. Le detuve con una mano en el hombro. El tacto de su piel caliente a través de la bata hospitalaria enviando una descarga. SHH. Quédate quieto. ¿Por qué? ¿Coño? ¿Por qué no llamaste antes? Él apartó la mirada, fijándola en la ventana donde la ciudad dormía indiferente. Porque soy un cobarde. Todo este tiempo fingiendo ser el chico libre. El artista desinhibido. Y al final, el rechazo de Miguel me rompió. ¿Y tú? Tú me diste esperanza. Y luego la quitaste. Me senté en la silla plástica. El peso del mundo en los hombros. No te quité nada. Te di un límite porque te respeto. ¿Por qué, Miguel? Él me interrumpió con una risa hueca. Miguel. Siempre Miguel. Eres su guardián. Su padre. Su todo. ¿Y yo qué soy? Un error en la ecuación. Sus palabras eran veneno dulce, destilando la verdad que yo había evadido. Le tomé la mano, huesuda y fría. Y por primera vez, no la solté. Eres un hombre que merece más que ser el catalizador de mi crisis. ¿Y yo? Yo estoy roto. Adrián. Pero no por ti, por años de mentiras. Quédate aquí. Recupérate. Y luego, hablamos. De verdad. Pasé la noche en esa silla, velando su sueño inducido por sedantes. El pitido del monitor marcando el ritmo de una vida al borde. Al amanecer, cuando los primeros rayos tiñeron las cortinas de rosa, llamé a Miguel. Ven al clinic. Ahora. Su voz al teléfono era somnolienta. Luego alarmada, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No es de mí. Es Adrián. Silencio. Un abismo. Y luego, voy. Llegó en taxi. El pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. Y al entrar en la sala, se paró en seco. Adrián dormía. Pero Miguel se acercó a la cama como atraído por un imán, tocando su mano con dedos vacilantes. ¿Qué ha hecho el idiota? Murmuró. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Nos sentamos los dos. Uno a cada lado. Guardianes improvisados. Intentó suicidarse. Le expliqué en voz baja. Y vi el color drenar de su cara. Por mí. ¿Verdad? Por el cabreo. Negué con la cabeza. Por todo. Por un mundo que no siempre perdona ser quien eres. Miguel miró a su amigo. Luego a mí. Y algo se rompió en él, somos tres idiotas. José. Tú escondiéndote. Yo enfadándome. ¿Esto? No más secretos. Asentí. Y en ese momento, el turning point no fue solo mío, fue nuestro. Un quiebre colectivo que nos obligó a mirarnos sin filtros. Adrián despertó horas después, con la garganta rasposa y los ojos nublados. Miguel estaba allí, sosteniendo un vaso de agua. No vuelvas a asustarme así. Capullo. Dijo.
La voz temblorosa pero firme. Adrián sonrió débilmente. Lo siento. Hermano. Fui un crío. Se abrazaron sobre la cama. Un abrazo torpe de hospital que borraba meses de silencio. Y yo. Desde mi silla. Sentí las lágrimas calientes en mis ojos. No era el final, era el comienzo de una reconstrucción. Pero el precio se cobraba en capas. Miguel se culpó durante semanas, cancelando salidas para quedarse con Adrián en sesiones de terapia en el SAPS de la Cruz Roja, donde hablaban de depresión y resiliencia con psicólogos de acento valenciano. Yo los acompañaba a veces, esperando en el pasillo con un café del vending que sabía a cartón, reflexionando sobre cómo un roce en la ducha había desencadenado esta cadena. No es tu culpa, le decía a Miguel en el coche de vuelta. Pero él sacudía la cabeza. Lo es. Le di la espalda cuando más me necesitaba. Y Adrián, recuperándose en su piso compartido en Sans, me mandaba mensajes esporádicos, gracias por la noche en vela. Oh Yuan. Respondía con emojis neutros, manteniendo la distancia. Pero el lazo se tensaba de nuevo. Sutil. El clímax personal llegó una noche de lluvia en noviembre, cuando Barcelona se ahogaba en aguaceros que convertían las aceras en ríos. Adrián me invitó a su expo de fin de curso en la DUB. Solo para ver. Dijo. Fui. Solo. Con Miguel animándome desde casa, ve. Cierra el círculo. La galería estaba abarrotada. Luces bajas iluminando lienzos abstractos de cuerpos entrelazados en tonos de azul y carne. El aire cargado de vino y murmullos cultos. Lo encontré en un rincón, charlando con curadores. Vestido con una camisa negra que acentuaba su delgadez post-hospital. Nuestras miradas se cruzaron. Y el mundo se redujo a ese espacio entre nosotros. ¿Has venido?, dijo, acercándose con una copa en la mano. No podía no hacerlo. Tus cuadros son crudos. Como tú. Él rió. Bajo. Crudos como aquella ducha. El comentario colgaba. Cargado. Y de pronto, el deseo resurgió. Caliente y traidor. Adrián. Yo. Me cayó con un dedo en los labios. El tacto enviando chispas. No digas nada. Solo baila conmigo. La música era un jazz suave de fondo. Y nos movimos en la periferia de la multitud. Cuerpos cercanos pero no tocándose. Un vals de posibilidades. Te echo de menos. Susurró contra mi oreja. Pero entiendo los límites. Por ahora. Salí de allí con el corazón en llamas. Caminando bajo la lluvia hasta casa. Empapado y vivo. Llamé a Miguel desde la puerta. Voz entrecortada, vuelve con nosotros. Como amigo. Como familia. Pero despacio. Él accedió. Y supe que el clímax no era explosión. Sino implosión, el momento en que eliges no romper. Sino reconstruir. La reconstrucción empezó con pequeños rituales. Como las costumbres catalanas que atan a la gente sin que se den cuenta, un café compartido en la Forn de Sant Jaume. Donde el aroma a ensaimada fresca borraba las amarguras, una partida de dominó en el bar del barrio. Con Miguel apostando céntimos y Adrián haciendo trampas con sonrisas culpables. No era fácil, las grietas estaban allí.
visibles en los silencios que se alargaban cuando el tema rozaba lo personal. Pero Barcelona. Con su ritmo implacable, el mercadillo del Encants abarrotado de trastos del pasado. El olor a castañadas en las plazas de otoño. Nos empujaba adelante. Recordándonos que la vida no espera por heridos. Adrián se mudó temporalmente a nuestro apartamento. Hasta que encuentre algo. Dijo. Pero todos sabíamos que era un puente hacia la normalidad. Su habitación era la de invitados. Con vistas al patio interior donde el vecino regaba geranios rojos como sangre. Yo lo evitaba al principio, duchas rápidas antes de que él se levantara. Desayunos en la cocina mientras fingía leer el ara. Pero una mañana. Con el sol filtrándose por las persianas como dedos dorados. Lo encontré en el balcón. Fumando un cigarro con expresión lejana. Buenos días. Murmuré. Sirviéndome café. Él apagó el cigarro. Girándose con esa gracia felina. José. ¿Podemos hablar? Sin dramas. Nos sentamos en las sillas de mimbre. El vapor del café subiendo como humo de hoguera. Siento lo del hospital. Empezó. Fue el fondo del pozo. Pero me salvó. De alguna forma. Me obligó a mirarme. Asentí. Sorbiendo el amargo brebaje. Y a nosotros. Miguel está cambiando por ti. ¿Por esto? Él sonrió. ¿Triste? Él es el héroe aquí. Yo solo soy el catalizador caótico. ¿Hablamos entonces? De verdad, de su infancia en Horta. Padres divorciados y un tío homófobo que lo llamaban en effeminat, de mis años en Castilla. Misas dominicales donde el pecado era un espectro constante. Somos supervivientes. Concluyó. Y su mano cubrió la mía por un segundo. Un toque fraternal que no quemaba. Miguel observaba desde la distancia. Aprobando con gestos sutiles. Su propia terapia lo transformaba, empezó a dibujar series sobre familias rotas pero pegadas con cinta adhesiva. Exponiéndolas en un pop-up del Born que atrajo a críticos locales. Es catarsis. Me dijo una noche. Mientras veíamos una peli de Berlanga en la tele. Como tú escribiendo ese diario que escondes. Me sonrojé. Pillado. Léelo si quieres. Lo hizo. Al día siguiente. Y su veredicto fue un abrazo, eres poeta. José. De los duros. El clímax emocional llegó en Navidad. Cuando Barcelona se viste de luces y belenes que narran historias de nacimientos improbables. Invitamos a Ramón del Casal. Y a unos tíos de Miguel por Zoom desde Zaragoza. Y la mesa se llenó de butifarras y moniatos. Risas que tapaban las ausencias. Adrián trajo un cuadro, 3 figuras abstractas entrelazadas en rojo y azul. Para la familia. Dijo. Miguel lo colgó en el salón. Y brindamos con cava Freixenet. El burbujeo como promesas. Bajó la mesa. La rodilla de Adrián rozó la mía. Accidental. Y no me aparté. Era el momento, no de pasión desbocada. Sino de aceptación quieta. Estoy listo para intentarlo. Le susurré después. Cuando los demás lavaban platos. Él levantó una ceja. ¿Intentar qué? Nosotros. Despacio. Sin romper nada. Su beso fue suave. En la mejilla. Pero cargado de futuro.
Pero el clímax no es solo dulce, tiene espinas. Una discusión estalló esa misma noche. Cuando Miguel, achispado por el vino, soltó: «No quiero que me dejéis de lado otra vez». La mesa se congeló. Tenedores suspendidos. Adrián palideció. Yo sentí la culpa como un puñetazo. Nunca. Juré. Y hablamos hasta las tantas, miedos expuestos como heridas abiertas. Promesas de comunicación como vendajes. Miguel lloró. Adrián se disculpó por enésima vez. Y yo medité en voz alta sobre ser padre. Amante. Amigo sin perder el equilibrio. Al final, exhaustos, nos fuimos a dormir con un pacto tácito: honestidad brutal. O nada. El año nuevo trajo nieve inusual a las cumbres de Montserrat. Un manto blanco que contrastaba con el bullicio carnavalero de las calles. Nosotros lo celebramos quedos, una cena en el Quimet y Quimet, con montaditos de anchoa y vermut que aflojaban lenguas. Adrián y yo éramos oficiales ahora. No con anillos ni declaraciones, sino con roces casuales, su mano en mi espalda al caminar por la rambla del Raval. Mi cabeza en su hombro durante una siesta en el sofá. Miguel lo aceptaba. Con bromas punzantes: «No me hagáis vomitosa la casa». Pero en sus ojos vi la sanación: había empezado a salir con Pau, el chico de las gafas. Besos tímidos en el parque de Cervantes que me contaba con sonrojo. El precio de los otros se hizo evidente pronto. Los padres de Adrián, al enterarse del intento y de nosotros, cortaron contacto: un mensaje seco de su madre: «No entendemos. Pero ruega por ti». Él lo leyó en voz alta una tarde. Voz neutra. Pero vi las grietas en su armadura. «Duele. Pero es su pérdida», dijo. Y lo abracé, sintiendo su cuerpo tenso relajarse. Miguel perdió un par de amigos superficiales. Los que cuchicheaban en group chat sobre el drama gay del profe. Pero ganó aliados profundos: Ramón se convirtió en tío honorario, invitándonos a cenas en su casa de Gracia con libros de poesía catalana y vinos de Priorat. Yo pagué en introspección. El diario se convirtió en un blog anónimo. Sombras en el Eixample, donde vertía pensamientos sobre paternidad queer y deseos tardíos. Comentarios llegaron: «Me has salvado una noche oscura», escribió un lector de Badalona. Cerré los ojos. Lágrimas calientes, sabiendo que el ciclo se rompía. Renuncié al blog al final. Pero las palabras quedaron tatuadas en mí. Ahora, en primavera, con las jacarandas tiñendo de lila las aceras, la vida fluye. Miguel expone en una galería del Gothic. Adrián enseña dibujo en un taller comunitario. Y yo diseño un puente peatonal para el Besós, símbolo perfecto, uniendo orillas. Paseamos los tres por la Barceloneta al atardecer, helados en mano. El mar susurrando secretos. ¿Contentos?, pregunto a veces. Asienten. Y yo sé que el límite marcado aquella tarde en la ducha no fue fin, sino puerta. Al final, ¿qué queda? Un hombre que se mira en el espejo sin vergüenza. Un hijo que abraza sin reservas. Un amante que toca sin pedir permiso. Y una pregunta que flota. Como humo de barbacoa en verano: ¿y si no hubiera sido esa ducha? Pero no hay sís, solo el ahora. Crudo y luminoso. En esta ciudad que nos vio nacer de nuevo.